Buenas noches, mi nombre es Eduardo Delgado, vivo en la ciudad de Guatemala. Mi número de teléfono es 4242-9309 y WhatsApp más 502-4242-9309. Hoy es el día jueves 14 de octubre del año 2021 y son exactamente las 9:15 de la noche. 9 de la noche con 15 minutos. Hoy vamos a hablar de el tema que se llama la importancia de seguir creyendo. La importancia de seguir creyendo. Yo he hablado de esto antes, pero a veces algunos conceptos son difíciles de entender, son difíciles de explicar también, y son difíciles de creer. Este tema es importante porque es un tema que lo tenemos, no nos ha hablado mucho de esto y no nos ha hablado rectamente acerca de esto. El tema se llama la importancia de seguir creyendo. Entonces, yo recuerdo que cuando yo estaba pequeño, yo tenía mucha fe, pero pedía cosas que no recibía. No entendía cómo funcionaba el proceso de pedir y recibir. Sobre eso vamos a hablar. El tema le puse yo la importancia de seguir creyendo, porque la clave es esa. En el proceso de pedir algo a Dios, orar por algo, pedirle algo a Dios y recibirlo, la clave de este proceso de pedir algo a Dios y recibirlo es seguir creyendo. Desde que lo pedí, seguir creyendo, no importa cuánto tiempo pase, hasta que lo reciba. Cuando uno deja de creer por algo que ha pedido, uno deja de creer que va a recibir lo que ha pedido, ya no lo va a recibir nunca, porque la clave para recibir lo que estamos pidiendo, sea lo que sea, la clave es seguir creyendo. Entonces, ahora yo entiendo por qué cuando estaba pequeño no recibía algunas cosas, o muchas cosas. No entendía. Tampoco se me enseñó bien en la iglesia donde yo asistía. Pero en la iglesia donde yo asistía enseñaban lo mismo que se enseñaba en todas partes. Entonces, digamos, la Biblia enseña que yo puedo pedir y puedo recibir. Y en el intermedio de pedir, la Biblia me dice qué tengo que hacer para poder recibir. Y la clave es seguir creyendo. Desde que pido yo algo, tengo que seguir creyendo que lo voy a recibir. Lo vamos a ver aquí en Marcos 11:24, es lo que Marcos 11:24 dice. Vamos a leer un poquito más de este pasaje de Marcos 11:24, pero básicamente lo más importante de este pasaje es: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces, la clave del proceso de pedir y recibir, porque pedir es muy fácil, pero recibir es muy difícil. Muchas veces, pocas veces llegamos al punto de recibir. Fácil es pedir, pero muy difícil es recibir. En el intermedio de esas dos cosas está el seguir creyendo. Yo pido algo, tengo que seguir creyendo que lo voy a recibir, no importa las circunstancias, no importa cuánto tiempo pase. Yo tengo que seguir creyendo que lo voy a recibir. Pero en ese periodo de tiempo, desde que yo pido algo, también tengo que inquirir en la presencia del Señor qué es lo que tengo que hacer en lo espiritual con respecto a puesta en práctica de principios bíblicos para recibir lo que estoy pidiendo. Habrá que ofrendar, habrá que mejorar la forma de ofrendar, habrá que vivir en santidad, habrá que corregir algunas conductas, algunas cosas en mi vida que no están bien, para que el Señor no encuentre obstáculos para que yo pueda recibir. Entonces, ahí es donde se pone difícil la cosa. Porque quisiéramos que al nomás pedir uno algo, quisiéramos que al nomás pedir nosotros algo, al otro día lo recibiéramos, así como que por arte de magia. Y ahora que digo esa palabra magia, la magia
La magia la usan los adivinos, la magia la usan los brujos. La magia no es un poder muy grande comparado con el poder de Dios. Dios tiene el poder, no hablamos de magia. Si hablamos de magia, hablamos de un poder inferior. El poder de Dios es muy superior a la magia. Entonces, ¿por qué no recibimos lo que pedimos? Si tan grande es el poder de Dios. Porque no entendemos los procesos que se tienen que llevar a cabo entre pedir y recibir. Entre pedir y recibir, la clave es seguir creyendo, pero mientras sigo creyendo también voy arreglando mi vida, mi forma de ofrendar. Voy conociendo la Biblia, las Escrituras, para saber qué me falta por poner en práctica. Las ofrendas son muy importantes para el proceso de pedir y recibir. Las ofrendas son importantes para todo, la verdad. Entonces, son clave para todo. Hacen que cosas pasen. Las ofrendas hacen que cosas pasen. Las ofrendas hacen que cosas pasen. Pero también vivir en santidad, vivir con integridad, vivir en obediencia a la palabra de Dios en todos los aspectos que ella nos enseña. Cumplir todos los mandamientos y vivir en santidad en todos los aspectos de nuestra vida, ser íntegros en todos los aspectos de nuestra vida, pero aunque fuéramos santos y viviéramos en perfección en nuestra vida sin pecar, no es solo de no pecar, hay cosas que hay que hacer. Por ejemplo, las ofrendas. Yo diría lo más importante, después de que usted está viviendo en santidad, no está pecando, ahora implemente lo que son los principios bíblicos que nos enseñan a ofrendar cada vez mejor a Dios. Cada vez mejor a Dios. Ofrendar es muy importante. No es muy importante, es básico. El proceso de pedir y recibir es básico. Bueno, estas palabras de introducción las voy a terminar con esto. En conclusión, las palabras de introducción son estas. ¿A dónde los quiero yo llevar? En que entendamos bien cuál es el proceso de recibir, de pedir y llegar al punto de recibir. La clave es seguir creyendo. Por ejemplo, en este momento le pido al Señor, mira, Padre, yo quiero que tú me regales una finca. Una finca donde hay una casa muy grande y bonita. Una finca me refiero a un terreno muy grande, muy grande, muy grande, muy grande, para que yo pueda vivir en silencio, con paz y tranquilidad, para que nadie me moleste. Va. Es posible que Dios me dé lo que le estoy pidiendo cuando una finca, un terreno muy, muy grande, con montañas, con muchos bosques, incluso con ríos, con nacimientos de agua, es algo que vale muchísimo dinero, de 15 a 20 millones de quetzales. Depende del lugar donde esté la finca, puede ser más cara también o puede ser más barata. Dios no tiene límites, el poder de Dios es completamente total, el poder de Dios es total, Él es todopoderoso, Él puede hacer cualquier cosa. El problema es que nosotros nunca utilizamos bien, no conocemos bien el proceso de la fe. Yo acabo de pedirle a Dios esta finca que les acabo de decir. Se la acabo de pedir, entonces tengo que seguir creyendo, tengo que creer que la voy a recibir. Va. Y ese es el punto que vamos a tratar. El seguir creyendo, la importancia de seguir creyendo. Yo pido algo a Dios, tengo que seguir creyéndolo. Nunca dejar de creerlo. Entonces, si yo sigo creyendo que Dios me va a dar lo que le acabo de pedir, entonces Él, en el transcurso del tiempo, me va a ir formando. Va a hacer que yo me convierta en la persona que tengo que ser para poder recibir lo que estoy pidiendo. Y también me va a poner a hacer las cosas que no estoy haciendo en este momento, de su palabra, que tengo que hacer. Por ejemplo, yo en el año 1981 le pedí al Señor 1 millón de quetzales, porque en ese tiempo vivíamos en una casa muy sencilla, una casa pobre, una casa feita, una casa muy pobre. Entonces yo le pedí al Señor, teniendo 18 años, le pedí al Señor, dame 1 millón de quetzales para que podamos comprar una casa más bonita. Pero lo hice fundamentado en este único pasaje de Marcos 11:24, que dice,
Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces, este millón de quetzales, eso fue hace 40 años. 40 años. Yo pienso que un poco más porque yo tenía 18 años. Fue hace como 40 años y medio, digamos. Pues ya tengo yo 59. Nunca lo he recibido. Ese millón de quetzales que le pedí al Señor cuando tenía 18 años en el año 1981. No lo he recibido. Pero lo sigo creyendo. Ahí está. Está la clave. Yo lo sigo creyendo. Yo sé que lo voy a recibir. Yo sé que lo voy a recibir. Ahora, no solo creo que lo voy a recibir, sino sé que lo voy a recibir. Ya mi fe ya está establecida. Yo ya lo creo. Entonces, lo oré, lo pedí hace 40 años y medio. Y no lo he recibido, pero no he dejado de creerlo. O sea que, mientras lo siga creyendo, tengo la seguridad de que lo voy a recibir. Porque esos 40 años y medio que han pasado desde que yo pedí 1 millón de quetzales, me han servido para convertirme en la persona que es capaz de recibir. Una persona que es capaz de administrar 1 millón de quetzales. Yo ya soy la persona correcta, preparada para administrar 1 millón de quetzales. La verdad es que el Señor, de darme el momento que venga este dinero, ya demostró que no es 1 millón de quetzales, es mucho más. Porque lo que le servía al Señor era prepararme a mí como un buen administrador para poder darme no solo 1 millón de quetzales, sino mucho más. Entonces, en esos 40 años, y más que todo en esos últimos 20 años, el Señor me formó para conocer la forma perfecta de ofrendar y las claves principales para multiplicar el dinero. Yo sé todo lo que hay que saber para multiplicar el dinero. Y cómo ofrendar perfectamente a Dios, que son las bases para poder, recibir las bendiciones más grandes en cuanto a riquezas materiales de Dios, son ofrendar a Dios y dar ayuda al prójimo. Yo sé todo lo que hay que saber con respecto a esto. Entonces yo estoy trabajando en un proyecto en que me va a permitir recibir grandes cantidades de dinero. Estoy preparado para administrar muy grandes cantidades de dinero conforme a la perfecta voluntad de Dios. Entonces, hay un proceso que si uno no lo desarrolla, con respecto de la persona, con respecto de convertirme yo en un buen administrador, conociendo su palabra y obedeciéndola, inquiriendo en su palabra, aprendiendo acerca de la forma perfecta de ofrendar, aprendiendo a cómo dar ayuda al prójimo, o simplemente aprendiendo que hay que dar ayuda al prójimo. Mientras más mejor. Como dice 2 Corintios 9:6, el que da, refiriéndose a dar al prójimo, refiriéndose a dar ayuda a las personas necesitadas, dice, el que siembra escasamente cosechará escasamente, pero el que siembra abundantemente también cosechará. Entonces, la clave para, y de eso estamos hablando ahorita, la clave para recibir, verdaderamente recibir, asegurarme de recibir algo que estoy pidiendo, la clave es seguir creyendo, seguir creyendo, desde que lo pedí hasta el día que lo reciba. No importa si pasan 3 días o 40 años y medio. Yo tengo que seguir creyendo, nunca dejar de creerlo. El día que yo lo dejé de creer, el dejar de creer que voy a recibir lo que estoy pidiendo, hace absolutamente imposible que lo reciba. Hace absolutamente imposible que lo reciba porque el principal requisito para recibir algo de parte de Dios es creer que lo voy a recibir. Vamos a leer el pasaje completo de Marcos 11, 22 al 24. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Este es un mandamiento, no es una sugerencia. Tened fe en Dios. ¿Por qué dice tened fe en Dios? Porque se puede tener fe en Dios. Se puede creer en Él, se puede confiar en Él, se puede creer ciegamente de que voy a recibir lo que estoy pidiendo porque Él tiene todo poder. Por eso dice tened fe en Dios.
Porque si no tienes fe en Dios, quiere decir que estás dudando de su poder. Estás dudando de su eficiencia. Estás dudando de la seriedad de sus promesas. Estás dudando de que realmente no tenga el poder suficiente para darte lo que estás pidiendo. Tienes que creer que Él puede y quiere darte lo que te pedís, lo que le estás pidiendo, solo que depende de ti mantener la fe y cumplir con todos los requisitos que Él te diga. Porque cuando pedimos algo, creyendo que lo recibiremos, Dios nos guía en un camino de fe, nos va diciendo qué tenemos que hacer, qué tenemos que hacer, qué tenemos que hacer. Mira, tienes que hacer esto, vas a ofrendar mejor, vas a diezmar más, vas a dar más al prójimo. Nos va diciendo qué tenemos que hacer hasta llegar al punto de recibir. Hasta llegar al punto de recibir. Esto no es cuestión de solo abrir la boca y pedir algo, sino tiene que uno entra en un proceso para, con principios bíblicos, con mandamientos de la Biblia, con guianza de Dios, llegar al punto de recibir lo que nos está pidiendo. Entonces, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, será hecho. La duda no puede caber en un proceso de fe para recibir lo que estamos pidiendo. No tiene que haber duda. La duda no deja que uno reciba algo. Le pides algo a Dios, tenés duda que lo vas a recibir, no lo vas a recibir. La duda te lo impide. Yo tengo toda la seguridad de que Dios me va a hacer a mí multimillonario. Yo siempre he soñado con ser multimillonario, es lo único que he deseado toda la vida, porque el dinero es lo único que a mí me faltaba en la vida, gracias a Dios. Dinero es lo único que a mí me faltaba en toda la vida, porque de ahí he sido feliz, he tenido amor, tuve maravillosos padres, estudié en el colegio, un colegio donde fui muy feliz, yo toda la primaria, a los 6 años de la primaria yo fui feliz, después pasé a los básicos, otro colegio donde fui feliz también. Mis papás me hacían feliz aquí en la casa, mis hermanos eran muy buenos conmigo. Mi familia me ha llenado toda mi vida. Siempre he sido feliz. Yo digo, yo lo único que nunca he tenido en la vida es dinero. Pues bueno, si lo único que no he tenido en la vida, pues lo voy a procurar. Se lo voy a pedir a Dios, porque todo lo que yo necesite se lo voy a pedir a Él, porque Él es mi Dios. ¿A qué otro Dios voy a ir? Yo solo tengo uno nada más. No voy a ir a otro Dios. No voy a poner mi confianza en otra cosa que no sea Dios. Lo único que a mí me ha faltado en la vida es dinero. Y lo voy a conseguir por medio de Dios. Mi fe en Dios. Mi fe en su palabra. La duda no puede existir. Yo estoy seguro de que voy a llegar a ser multimillonario. Punto. Yo lo sé. Estoy seguro. Y tampoco voy a dejar que entre ninguna duda a mi corazón, a mi mente. Porque aquí la duda no funciona. La duda no sirve. La duda es un parásito, es un cáncer que no nos deja recibir lo que pedimos. Tenemos que tener la total seguridad de que vamos a recibir lo que estamos pidiendo. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Os vendrá. Creed que lo recibiréis y os vendrá. Esta es la clave. Creed que lo recibiréis y os vendrá. Vamos a reforzar todo esto. Este concepto de realmente mantener la fe, de seguir creyendo cuando pedimos algo y también someternos a un proceso en que Dios nos va a guiar. Mira, Dios nos va a decir, bueno, le acabo de pedir esa finca con una casa bonita, una mansión en medio de esa finca, donde yo pueda vivir tranquilo, con silencio, con tranquilidad, con paz. Se le acabo de pedir. Inmediatamente entro en un proceso donde por mi fe en haber creído que voy a recibir lo que acabo de pedir, Dios me toma de la mano y me va guiando, me va a ir guiando en ese camino hasta que yo reciba lo que estoy pidiendo. Me va a ir diciendo, mira, te voy a decir una cosa. Yo te voy a dar
lo que me pediste. Si estás dispuesto a hacer todo lo que yo te diga. Porque hay muchas cosas que corregir en tu vida para que yo te pueda dar lo que estás pidiendo. En primer lugar, casate. Porque con la mujer con la que estás viviendo, solo te juntaste nada más, nunca te casaste. Entonces casate. Va. Vas a dejar de ver pornografía en tu computadora. Vas a vivir en santidad. Va. El vicio del cigarro lo vas a dejar. Pero, más importante todavía, vas a aprender a ofrendar mejor, porque ofrendas muy mal. Solo das un diezmo de tu salario, unos centavos que echas en el canacito de la ofrenda en los domingos en la iglesia, y un poquito más que das cuando tenemos algún proyecto, el pastor tiene algún proyecto de construcción en la iglesia. Y eso es todo lo que das, y no es lo que mi palabra dice. Tienes que ir a dedicarle más tiempo a mi palabra, eso es otra cosa que tienes que hacer, leer más la Biblia, más, todos los días tienes que leer la Biblia por lo menos. Empieza con media hora diaria, vas a orar todos los días media hora también. De esa forma tus oídos se van a desarrollar, para poder escuchar mi voz. Yo te puedo decir lo que quiero que hagas para poder llevarte al punto de recibir lo que me estás pidiendo. Si estás dispuesto a hacer todo lo que yo te diga, indudablemente que vas a tener eso. Y yo creo que en tu corazón hay el deseo de cosas aún más grandes, y esas cosas más grandes yo te las voy a dar. Y te voy a dar cosas más grandes que las que hay en tu corazón todavía. Porque yo puedo hacerlo, dice el Señor, pero necesito que tú entres en un proceso de escuchar mi voz y obedecerla, hasta el día que reciba lo que estás pidiendo. Vamos a leer Romanos 8:25. Vamos a ver aquí, Romanos 8:25. Romanos 8:25. 25, dice. Pero si esperamos lo que no vemos, fíjense pues, si esperamos lo que no vemos, esperar lo que no vemos es tener fe. No lo miramos, pero lo estamos viendo con nuestros ojos espirituales que realmente esto viene. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Y cuando pedimos algo a Dios hay que tener paciencia, porque tenemos que limpiar nuestro camino, cambiar ciertas cosas, aprender a hacer ciertas cosas, aprender a ofrendar mejor, conocer mejor la palabra de Dios, orar más, aprender a escuchar la voz de Dios. Eso lleva tiempo, entonces tenemos que tener paciencia. Tenemos que tener paciencia. Para recibir algo de Dios tenemos que tener paciencia. Pero si esperamos lo que no vemos, porque no lo vemos. Yo pedí algo, pedí mi finca, pero no la miro yo y no sé ni cómo la voy a recibir. Si yo dinero para comprarla no tengo. No veo yo cómo tener yo una finca. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Tenemos que tener paciencia, no dejar de creer y con paciencia, cada día, seguir creyendo que lo vamos a recibir. Hay que tener paciencia. Hebreos 10:36. Hebreos 10:36. Vamos a ver qué dice Hebreos 10:36. Vamos a ver. Hebreos 10:36. Dice 35 y 36. No perdáis pues vuestra confianza. No perdáis vuestra confianza. No dejen de creer, no pierdan su fe. Sigan confiando en Dios. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Galardón tiene que decir que tiene un gran premio, una gran recompensa. Conservar mi fe, seguir creyendo en lo que pedí, en el poder de Dios, que Dios me lo puede dar. Dios me da lo que le pedí. Seguir confiando en Él, tiene grande recompensa. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. La promesa se refiere a lo que estamos pidiendo. Porque cuando yo lo pedí, creí que lo iba a recibir, ya se convierte en una promesa de Dios. Ya Dios me lo prometió porque yo lo pedí y lo seguí creyendo. Llené esos requisitos. Ya se convierte en una promesa de Dios para mí. Pero me dice que es necesaria la paciencia. Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, o sea que hay que hacer la voluntad de Dios. Desde que pido yo,
Tengo que hacer la voluntad de Dios hasta que lo reciba. Como eso les digo, ahí entramos en un proceso de fe, que Dios me va a ir diciendo lo que tengo que hacer. Quitando obstáculos, implementando nuevos principios bíblicos, ofrendando mejor, dando al prójimo, viviendo en santidad, dejar de fumar, dejar de ver pornografía, tener una vida sexual, digamos, controlada, vivir en santidad, guardar mi pureza sexual, no practicar malos hábitos, no pecar. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecha la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Hebreos 6, 13, 15. Hebreos 6, 13, 15. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Entonces tenemos que tener paciencia después de que pedimos algo, pero es una paciencia activa. Es una espera activa. Y que yo escucho la voz de Dios, por eso hay que leer mucho la Biblia, orar para que mi oído se desarrolle, yo pueda entender lo que Dios me está diciendo que tengo que hacer para poder recibir lo que estoy pidiendo. Entonces, más que todo, eso va a ser vivir en santidad primeramente, leer mucho la Biblia, orar mucho y ofrendar, aprender a ofrendar mejor, cada vez mejor, y dar lo más que pueda a las personas necesitadas, porque eso abre grandes puertas y de otra forma nunca se van a abrir. Las ofrendas y dar ayuda a las personas necesitadas abren grandes puertas que de otra forma jamás se van a abrir. Este va a ser un video muy corto. Yo no hago videos cortos, pero este tema yo lo he tocado otras veces antes, pero la verdad es de que es importante. Porque cuando yo era pequeño yo me preguntaba por qué somos pobres, decía yo. Porque mi papá había sido pastor en el interior de la República, en el Quiché. Pues no hizo una carrera él como para que tuviera un salario lucrativo, digamos, después de que dejó ser pastor. Se viene a la capital con toda la familia para que mis hermanos grandes estudien, tengan donde estudiar, donde seguir estudiando. Se consiguió un trabajo donde no gana mucho, en una ferretería. No somos ricos. Yo me preguntaba por qué, si mi papá servía a Dios, ama a Dios, ama su palabra, porque somos pobres. Yo a veces decía, ¿por qué ellos, mis papás, no le piden más a Dios? Para que podamos estar mejor. Fui creciendo con esa motivación, con esas ideas, y cuando llego a los 18 años digo yo, bueno, si mis papás no quieren pedir nada a Dios, no sé por qué no se lo piden, porque a los 18 años yo sabía que podíamos pedir. A los 18 años ya conocía yo ese pasaje de Marcos que realmente me impactó. Se grabó en mi corazón. Dice: todo lo que orando pidiereis, cree que lo recibiréis. Marcos 11:24. Todo lo que orando pidiereis, cree que lo recibiréis, se os vendrá. Ya a los 18 años dije yo, bueno, si mis papás no van a pedir, o mis hermanos no van a pedir, bueno, pido yo, ¿verdad? Entonces yo a los 18 años le pido al Señor 1,000,000 de quetzales. Por tanto digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Dios ha sido muy bueno con nuestra familia. A los pocos años de que yo pedí ese dinero, Dios abrió las puertas para que mi papá, con lo de su jubilación, con de su indemnización de su trabajo, sale de su trabajo, se jubila y le dan un dinero de indemnización por digamos, el retiro. Me tengo que llamar así es. Con ese dinero pues empieza las bases, tiene las bases para ya digamos, construir la casa. Construir una casa mejor, una casa más bonita. Le pide ayuda a mis hermanos lo ayudan, le dan cierta cantidad de dinero cada uno para que construya la casa. Se construye la casa, que es donde yo vivo todavía, la casa de mis papás. Porque lo mío no lo tengo todavía. Dios tiene algo muy grande para mí, pero Dios me ha estado preparando durante muchos años para eso. El hecho es de que el Señor, porque al fin y al cabo lo que está pidiendo 1,000,000 de quetzales para tener una casa mejor.
No la considero el Señor, una casa muy bien construida, muy sólida, muy bonita también, yo diría muy bonita, es espaciosa la casa. Entonces Dios me dio prácticamente lo que yo quería. Pero yo nunca dejé creer que iba a recibir ese millón de quetzales, y ese millón de quetzales ya, digamos, ya se creció, pues esa cantidad de dinero ya se creció, porque eso me ha preparado para cosas más grandes todavía. El proceso es ese. Yo le pido algo a Dios con fe en su palabra, porque yo mi petición la basé en su palabra. Ahora no sabía que había un montón de cosas más que tenía que hacer de su palabra. Ahora sí lo sé, lo estoy haciendo. Pero, digamos, básicamente yo puse fe, apliqué fe a su palabra. Dios recompensa eso. Durante todos estos años, últimos 20 años, me ha llevado, yo diría que durante toda mi vida me preparó para estos últimos 20 años. Y durante estos últimos 20 años eso me ha mostrado principios bíblicos que hacen que estas cosas pasen, que yo no conocía. Más que todo, la prosperidad financiera que viene de Dios se basa en ofrendarle a Él de forma perfecta. Y aunque no voy a ofrendar a uno de forma perfecta, porque ofrendar de forma perfecta es muy difícil, conlleva dar 5 diezmos de todo lo que se recibe para pagar lo que son así 5 diferentes ofrendas. 5 ofrendas que son, cada una de esas un diezmo. Pero yo lo que digo es, si una persona ofrenda por lo menos el mínimo diría que es el 2 diezmos, el diezmo de Génesis 14 y el diezmo de la ofrenda voluntaria. La ofrenda voluntaria es esa ofrenda extra que usted da en la iglesia, digamos, usted entrega su sobre con el diezmo su salario. Estas ofrendas se dan de todo lo que uno recibe, no solo el salario, sino todo lo que uno recibe. Usted entrega su sobre con el diezmo de su salario y también echa unos centavos de más en el canasto. Estas dos ofrendas son la ofrenda del diezmo, Génesis 14, y la ofrenda voluntaria. Los centavitos que usted echa en el canasto de las ofrendas se llama la ofrenda voluntaria y también es un diezmo. Y esa es la forma mínima de ofrendar, para poder tener algo de prosperidad, algo de bendición de parte de Dios. Y con eso que empiece uno, y de ahí en adelante tratar de ofrendar lo mejor que pueda más adelante, pero empezar con eso, 2 diezmos. Dar por lo menos un 5% de personas necesitadas cada mes de todo lo que recibo. De todo lo que recibo. No solo el salario, todo lo que recibo, todo lo que recibo. Si me heredan una casa, si encuentro un dinero tirado, si vendo, qué sé yo, algo con ganancia. Yo tengo mi carro. Lo compré con dinero ofrendado. Pero lo vendo y lo vendo más caro. Esa ganancia hay que ofrendarla también. A un préstamo al banco, pues un dinero extra que estoy recibiendo, también tengo que pagar ofrendas. Entonces, si digamos yo cumplo con todas mis ofrendas con respecto a 2 diezmos, que es el diezmo Génesis 14 y la ofrenda voluntaria, lo doy de todo lo que recibo, y además de eso doy un 5% a personas necesitadas de todo lo que recibo, entonces ya me voy para arriba. Pero como les dije, es necesaria la paciencia, porque vengo toda la vida a ofrendar mal. No debo creer que en poco tiempo las cosas van a mejorar. Va a ser gradual. Voy a pasar de menos a más, de menos a más, de menos a más. Bueno, las cosas van a mejorar poco a poco, pero van a mejorar. Ah, no, las cosas van a mejorar. Se va a dar un cambio en su vida. Así es. Procure mejorar, ofrendar mejor. Y procure dar mucho al prójimo, porque lo que sea al prójimo, a personas necesitadas, es algo que se multiplica. Las bases para la prosperidad financiera que viene de parte de Dios se da por ofrendar a Dios y dar ayuda a las personas necesitadas. Es importante también vivir en santidad, guardar su pureza sexual. Hay que estudiar mucho la Biblia, hay que conocer la Biblia. Hay que leer la Biblia nada más, no libros de teología, la Biblia. Solo la Biblia es la Biblia. La Biblia es lo que hay que leer. La Biblia es lo que hay que conocer. Y orar mucho. Afinar el oído para entender escuchar la voz de Dios y entender lo que Él me quiere decir cada día. Entonces Dios no tiene límites para lo que nos puede dar. Los que nos limitamos somos nosotros a no conocer los procesos de fe, a no conocer la palabra, al interrumpir el proceso de fe, al dejar de creer que vamos a recibir lo que estamos pidiendo.
Entonces, tenemos que conocer mejor la palabra de Dios y ponerla en práctica. Que Dios lo bendiga.